A lo largo de la historia, han existido diversas culturas y civilizaciones que han dejado poco rastro arqueológico o histórico, o sobre las cuales se sabe muy poco. En este video hablaremos sobre algunas de estas civilizaciones y trataremos de arrojar a la luz su misteriosa historia. Acompáñame. Esto es La Orden de la Noche. Número 1. Comencemos con la civilización de la isla de Pascua. Esta cultura polinesia construyó enormes estatuas monolíticas conocidas como moais en la isla de Pascua, también conocidas como Rapa Nui en el Pacífico Sur. A pesar de que los moais son los únicos restos visibles de esta cultura, se sabe muy poco sobre su religión, sociedad y formas de vida. Sin embargo, se sabe que la sociedad Rapa Nui experimentó un declive dramático a partir del siglo XVII. Se cree que la población creció demasiado y que los recursos naturales se agotaron, lo que provocó conflictos y una eventual disminución de la población. Número 2. Otra civilización que ha sido considerada como perdida es la de la ciudad de Mohenjo-Daro. Esta ciudad del Valle del Indo, en el actual Pakistán, floreció alrededor del año 2600 a.C. y fue una de las primeras ciudades planificadas del mundo. Aunque se sabe mucho sobre su organización urbana, se sabe muy poco acerca de su cultura y religión. Se cree que esta ciudad era una de las más importantes del Valle del Indo y que se dedicaba al comercio y la producción agrícola. A pesar de su avanzada civilización, se sabe muy poco acerca de los habitantes de Mohenjo-Daro. A diferencia de otras ciudades antiguas, como los egipcios y los griegos, no dejaron escrituras que expliquen su cultura, su historia o sus creencias. Además, no se sabe exactamente por qué la ciudad fue abandonada alrededor del año 1900 a.C., aunque se cree que factores como la degradación ambiental, la falta de recursos y la invasión de grupos nómadas pudieron haber contribuido a su declive. Gran parte de la ciudad de Mohenjo-Daro fue enterrada bajo el lodo y la arena del río Indo, lo que ayudó a preservar muchos de sus edificios y objetos. Sin embargo, la falta de escritos y la dificultad para descifrar su lenguaje ha limitado la cantidad de información que se puede obtener sobre su cultura y su historia. Por esta razón, la civilización de Mohenjo-Daro se considera una civilización perdida. Número 3. La civilización olmeca no se considera completamente perdida, ya que se sabe que existió en Mesoamérica entre el siglo XIV y IV a.C. y que tuvo una gran influencia en las culturas que le siguieron en la religión, como los mayas y los aztecas. Sin embargo, se considera perdida en el sentido de que gran parte de su legado cultural, incluyendo su lenguaje y su escritura, se ha perdido con el tiempo. Los olmecas era una civilización avanzada que se desarrolló en el actual territorio de México. En la región costera del Golfo de México, se destacaron por su habilidad en la arquitectura, la escultura y la metalurgia, y crearon una de las obras de arte más impresionantes de la antigua Mesoamérica, incluyendo las famosas cabezas colosales de piedra. A pesar de su influencia en la religión, gran parte de la cultura olmeca se ha perdido con el tiempo debido a la falta de registros escritos. No se sabe mucho sobre su religión, su sistema político o su organización social. Tampoco se ha podido descifrar completamente su sistema de escritura jeroglífica, lo que ha limitado la cantidad de información que podemos obtener sobre su cultura y su historia. Además, la civilización olmeca experimentó un declive y eventual desaparición alrededor del siglo IV a.C., posiblemente debido a factores como la deforestación, la erosión del suelo y los conflictos internos. Aunque los olmecas tuvieron una gran influencia en las culturas que le siguieron en Mesoamérica, su propia cultura y legado se han perdido en gran medida con el tiempo, lo que ha llevado a que se les considere una civilización perdida.
Número 4. Otra civilización antigua que se ha considerado como perdida es la de los hititas. Este imperio de la Edad de Bronce se extendió por gran parte de Anatolia, actual Turquía y Oriente Medio, entre el siglo XVII y el siglo XII a.C. Los hititas desarrollaron una de las primeras formas de escritura del mundo, pero gran parte de su cultura y religión aún es desconocida. Se sabe que los hititas fue un pueblo bélico y que se enfrentó en varias ocasiones a los egipcios. Número 5. Por último, tenemos la civilización de los etruscos, quienes fueron una cultura que se desarrolló en la actual Italia central entre el siglo VII y el siglo III a.C. Aunque se cree que los etruscos tuvieron una gran influencia en la cultura romana, se sabe muy poco acerca de su lengua, religión y sociedad. Se cree que los etruscos practicaban la adivinación y que tenían una religión politeísta. Se cree que los etruscos era un pueblo indoeuropeo que se estableció en la región toscana en la costa oeste de Italia. Se destacaron por su habilidad en la metalurgia, la cerámica y la escultura, y tuvieron una gran influencia en el arte romano. También se destacaron en la navegación, la agricultura y el comercio. La religión etrusca era politeísta y se sabe que practicaban la adivinación, que era una parte importante de sus rituales. Los etruscos creían en la vida después de la muerte y realizaban ceremonias funerarias elaboradas para honrar a sus muertos. También se cree que tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la religión romana. Es importante señalar que el término civilización perdida a menudo es utilizado de manera exagerada o inapropiada en el contexto de la arqueología y la historia, y que en muchos de los casos la falta de información sobre una cultura